Las naciones, seguimos con estos estudios que tenemos, doctrina del reino. Y la doctrina del reino podemos decir que son actitudes, porque Dios no complace emociones, pero sí bendice actitudes. Entonces las actitudes que tenía el rey David eran muy diferentes a las actitudes que tenía el rey Saúl. El rey Saúl tal vez no cometió los mismos errores supuestamente tan graves que cometió David, pero no tenía la actitud de arrepentirse, él se justificaba. Pero David, aunque cometía errores más fuertes, él no se justificaba, él lo reconocía. Entonces Dios quiere bendecir nuestras actitudes. Entonces vamos a tener la actitud correcta, y teniendo la actitud correcta, pues sencillamente Dios va a estar con nosotros. Nosotros mismos podemos, con nuestra actitud, atraer lo bueno, atraer el milagro. Porque en la Biblia nos habla de personas que recibieron el milagro, pero estaban dentro de un conjunto de ciudades, de una cantidad de personas que no tenemos ni idea. Era mucha gente que estaba, pero vemos que uno solo recibió un milagro. Pero ¿por qué, habiendo tanta gente, y por qué no todos recibían el milagro? Porque no todos tenían la misma actitud. ¿Ven? Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ellos iban a buscar el alimento natural. ¿Ven? Entonces Cristo le dijo que ellos no venían a lo correcto, no tenían la actitud correcta, y le dijo que si ellos querían que se fueran, pero también le dijo después a los que se quedaron, eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Era mucha gente que él estaba alimentando, pero estaban buscándolo por la actitud incorrecta. A los 12 se quedaron 12 nada más, o sea que tenían una mega congregación. Y se quedó con 12 porque 12 tuvieron la actitud correcta, y por medio de esos 12 hombres, él movió el cielo y la tierra, trastornó las naciones. El único que se perdió fue el hijo de perdición, porque ya estaba escrito. Hoy vamos a compartir en Marcos capítulo 5 aquella historia que la conocemos mucho. La letra, qué bueno es. La letra, el mundo conoce la palabra. Y eso es lo bueno, que de la palabra al espíritu sí se puede. ¿Por qué? Porque el problema que hay es no tener la palabra. Cuando se hizo el milagro en la boda de Caná, habían 6 tinajas para la purificación del rito judío. Y el Señor dijo, llénenla hasta arriba. Y cuando la llenaron, se transformó. Aquello cambió y se convirtió en vino. Entonces, cuando tenemos bastante conocimiento, ese conocimiento se va a convertir en vino. Así que vamos a compartir un versículo de este capítulo. Dios es bueno. Esta es la historia de la hija de Jairo. Jairo era un principal de una sinagoga. Era un principal de una religión, pero a Jairo se le presentó un problema con su hija y fue a buscar a Jesús. Este hombre se humilló, porque si veían los jefes de Jairo, o los que estaban por arriba, los maestros, que Jairo estaba en esa condición buscando a Cristo, pues lo iban a sacar de la religión. Sin embargo, el problema que tenía Jairo con su hija, puso por poco la autoridad que él tenía, o el estatus que él tenía. Él arriesgó todo su estatus porque su hija tenía una necesidad. Y así va a pasar con muchos hombres en la tierra, pues son gente de autoridad, gente religiosa, gente de conocimiento, pero sin ninguna facultad en el reino de los cielos. Entonces tenemos que reconocer a Cristo, porque se nos van a presentar situaciones en la vida en las cuales no podemos bajo ninguna circunstancia corregirla o solucionarla. Jairo representa este tipo de personas que, aún teniendo estabilidad, aún teniendo un puesto, una jerarquía, él no tenía ningún poder para solucionar el problema. De hecho, la hija de Jairo murió, pero Cristo dice la palabra que Él es la resurrección y la vida. Cuando Cristo llegó a la casa de Jairo, y el Señor se movía con tres discípulos, Juan, Santiago, siempre estaban con Él, y Pedro. Él se movía con ellos 3. Esos 3 vieron todos los milagros que hizo el Señor. Entonces, hoy vamos a hablar, pero este capítulo
se divide en esas dos historias, la historia de Jairo o de la hija de Jairo, de ese principal de la sinagoga, y la mujer de flujo de sangre. Entonces vamos a rescatar en un versículo lo que pasó con la mujer. Esta mujer, dice la palabra de Dios, usted lo puede leer en su casa, por eso yo lo estoy llevando más rápido para no pasar por toda la lectura y ser más efectivo, más eficaz, más rápido. Esta mujer tenía un problema de flujo de sangre. Y esta mujer dice en la Biblia que había gastado todo su dinero en médico, pero antes le iba peor. En un momento de su vida, Cristo iba a ir a la ciudad donde ella estaba. Y entonces ya todos sabían que Jesucristo tenía poder y tiene poder para sanar, para limpiar, para restaurar, para salvar. Esta mujer se dijo a sí misma, dentro de ella misma, esta mujer también está corriendo un riesgo, porque la sociedad donde ella vivía, si descubrían que tenía flujo de sangre, iba a ser sacada de esa sociedad. Ella no podía participar en las cosas de Dios en su ciudad. Ella la iban a sacar, la iban a deportar, la iban a eliminar del sistema social, porque ellos eran muy férreos a la hora de la aplicación de la ley. Sin embargo, esta mujer, aunque nadie sabía el problema que tenía, ella tuvo fe. Cuando se le presentó la oportunidad, la aprovechó. Y entonces aquí miren lo que dice en Marcos 5, verso 28. Ella está hablando con ella misma, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren la fe de esta mujer. Lamentablemente los seres humanos como que esperamos que no haya nada, porque esta mujer todo lo había perdido, su dinero lo había perdido, su familia lo había perdido, su condición física se había perdido, pero aunque no le quedaba nada natural, le quedaba algo espiritual, le quedaba la fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuánta gente no está azotada por no venir a Cristo? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, escuche bien, el poder que había salido de él. ¿De dónde salió el poder que sanó la mujer? Salió el poder de él. Amén. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Como diciendo, son muchos, todo el mundo te está tocando. Pero sí es verdad, todo el mundo lo estaba tocando, pero no de la manera que lo tocó aquella mujer. Aquella mujer ya había dicho dentro de sí. ¿Sabe qué hay dentro de sí? Dentro de nosotros está la mente. En la mente ella dice: si yo toco a Dios, hoy se acaba mi problema. Entonces la situación de los hombres en cualquier problemática que tenga en esta tierra es que lamentablemente la mente, cuando la mente fracasó, cuando el hombre fracasó, cuando el hombre pecó, la mente, solamente los pensamientos van de continuo al mal, la duda, el temor. Pero aquella mujer, aunque estaba en una situación difícil, aunque tenía una enfermedad, aunque no tenía dinero, porque todo eso es lo que le pasa a los seres humanos, que todo lo gastamos en médico, lo que habían gastado en el hombre, habían creído más en la ciencia, y la ciencia lamentablemente no tiene la misma capacidad que Dios. Estas son personas que estudian para ayudar, pero hay problemas en la vida del hombre que Dios no va a compartir su gloria con la ciencia. Es Dios el que puede sanar toda enfermedad. Aquella mujer en aquel día recibió algo. ¿Sabe qué recibió? Recibió poder. Y hoy vamos a rescatar esa palabra, poder. Un sinónimo de poder. Y también lo dice en Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Ahora, Cristo dijo: ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. O sea, que una persona puede sacar el poder de Dios cuando le cree. Amén. Ahora, Jesucristo nos da un ejemplo, que Jesucristo todos los días subía al monte
a orar. Jesucristo buscaba la presencia de Dios. Ahí está la fuente del poder que él tenía. El poder que él tenía, que el Espíritu Santo estaba dentro de él. El poder que el hombre necesita es el Espíritu Santo. Por eso el mismo Espíritu Santo que estaba dentro del maestro lo levantó de la tumba. Pero miren, en estos días de manera personal, el Señor me permitió una visión donde estaba un tanque de agua, no sé cómo le dicen en las naciones, en su país, aquí se le dice un tanque de agua, pero el tanque de agua tenía un huequito muy mínimo y por ahí se estaba saliendo poco a poco el agua. Vamos a poner que el agua que estaba dentro de ese tanque es lo que representa el poder, pero se estaba yendo y en cualquier momento se va todo el agua y el tanque queda sin agua, ya no tiene poder. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Ella se le fue yendo poco a poco el poder, porque el poder está en la sangre del ser humano. Ya no tenía sangre, tenía un derrame constante. Aquella mujer estaba débil, pero todo eso representa que así está el hombre espiritualmente hablando. El hombre no tiene poder. Jesucristo es el poder. Mira, hablando de poder, el sinónimo de poder, ¿qué sinónimo le podemos otorgar a esa palabra poder? Energía, autoridad, capacidad. Todos esos son sinónimos de poder. Cuando vamos a hablar un poco por qué pienso, para la gloria de Dios, que Cristo tenía todo el poder. Si una persona tiene un teléfono inteligente como el que estamos utilizando hoy para grabar, lo va a utilizar la persona. La persona lo carga y la carga van a dar 100, el teléfono está completamente cargado. Pero la persona es la que va a usar el teléfono, las aplicaciones que tiene el teléfono. La persona puede utilizar ese teléfono para hacer cosas buenas, para hacer negocio, para estudiar, o simplemente puede tomar el teléfono para hacer cosas que no son muy buenas. Pero el poder, que es la carga de la batería que tiene el teléfono, se va a ir poco a poco usándola en lo bueno o en lo malo. La gente se le fue el poder porque llegó el pecado y todo el poder que tenían las personas se le fue pensando lo malo. Cuando pensamos lo malo, nuestra energía se va. Cuando nosotros no nos enfocamos, cuando no guardamos, cuando no perseveramos en las cosas de arriba, entonces el poder durante el día, como el teléfono, se le va gastando la batería poco a poco y después queda totalmente desconectado, queda apagado. Así es el ser humano. Cuando el ser humano, voy a decirlo claramente aquí, cuando el ser humano utiliza el poder mal usado, por ejemplo, tengo pensamiento de mal, estoy viendo algo que deseo, donde el hombre ponga su mirada, allá va a salir la energía de ese hombre. El hombre va a repartir energía donde se concentre. Por eso es que nosotros no podemos perder la energía en cosas vanas. Nosotros tenemos que mantener como aquel tanque. Cuando se tapa el tanque ya no pierde el agua, y cuando ya no pierde el agua, pues tiene toda su agua dentro, tiene todo el poder dentro. Amén. La energía que nosotros necesitamos tener, dentro no nos puede estar fugando a través de cosas que son cosas vanas. Por ejemplo, un mal comentario. El que atiende un mal comentario le da la energía a eso. La duda, el que tiene duda le da la energía a la duda. Entonces, cuando alimenta la duda, todas las cosas que están afuera, que son cosas vanas, que son cosas terrenales, todas las puede estar usando el enemigo para sacar el poder de nosotros. Pero aquella mujer hizo lo contrario. Aquella mujer ya no tenía ninguna autoridad, ya no tenía poder, ya no tenía energía. Aquella mujer estaba prácticamente en coma. Aquella mujer necesitaba una transfusión de poder. Santo. Cristo iba caminando y ella dijo, la voy a tocar. Mira,
hablando me gusta poner ejemplos muy sencillos. Los teléfonos hoy en día tienen un sistema que cuando un teléfono está recargado, viene uno cargado y lo ponen junto y le da carga al otro. Eso fue lo que recibió la mujer. La mujer recibió carga porque Cristo estaba en ese lugar. El hombre cuando no nace de nuevo, el hombre cuando no recibe al Espíritu Santo, lamentablemente tiene su energía en cero. El hombre no tiene poder. Entonces la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El hombre cuando recibe al Espíritu Santo recibe toda la carga original que perdió. Amén. Porque cuando el hombre pecó, lamentablemente el Espíritu Santo ya no opera en el hombre, opera la razón, opera el alma, opera los sentidos, opera la lógica, opera todo lo que tiene que ver con lo sensitivo, pero no con lo espiritual. Por eso la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. En las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? En las cosas del espíritu. Porque las cosas naturales, mira, el hombre trabaja todos los días, estudia todos los días, se esfuerza todos los días, pero todos los días todo el poder que tenía lo deja en el estudio, lo deja en el trabajo, lo deja en la familia y se queda sin poder. Pero el hombre que busca de arriba cada día se siente más fuerte. Amén. Cada día está más bendecido, cada día está más prosperado. Cuando Cristo vino a la tierra, vino la luz. Los hombres andaban en tiniebla. En tiniebla quiere decir que no había ninguna carga positiva en ellos. Ya lo que había era negativa, eran tinieblas. ¿Ven? Entonces cuando Cristo vino y los hombres lo recibieron, los hombres recibieron una impartición de parte de Cristo. ¿Cuál fue la impartición? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recargó las pilas de nuevo. Ahora somos como lumbrera, como algo que alumbra, como una linterna, como una antorcha, pero antes no teníamos una antorcha. Antes nuestra mente estaba muerta. Cuando Cristo viene, nuestra mente empieza a tener vida. Amén. Cuando empezamos a pensar en lo bueno, en lo positivo, en lo amable, en lo que hay virtud, en lo sano, es porque ya no tenemos la mente, cambió. Cristo vino a traernos su mente, Cristo vino a traernos su espíritu. Por eso hoy estamos hablando del poder. Amén. Un carro, para poner un ejemplo sencillo, cuando ya no camina más, ¿por qué? ¿Por qué no caminamos? Porque se fundió su motor, ya no tiene poder. Está el carro, sí, puede ser 2025, sí, pero no sirve de nada porque no tiene poder, no camina. Así es el hombre cuando no tiene a Cristo. Se verá muy bien, sí, estudiará y se graduará, sí, tiene negocio, tiene familia, sí, está muy bien, pero tiene poder. Si no tiene a Cristo, es como el carro 2025 que se ve bonito, pero no tiene ninguna capacidad. Por eso hoy estamos hablando de poder. Y dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor que dijo, espérense, no salgan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Dicen amén. Amén. Entonces Él le estaba diciendo, mira, ustedes no van a poder ser testigos míos sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando estén ustedes están en el reino de los cielos. Y entonces me van a ser testigos porque ustedes van a hacer las mismas cosas que yo hice. Amén. Ustedes van a tener el mismo poder que yo tuve. Ustedes van a tener la misma dirección del que me dirigió. Es que no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es ese poder que nosotros recibimos. Es porque Dios está en nosotros. ¿Ven? Es como una casa sin luz, apagada, las luces. Pero cuando llega el dueño, prende las luces. ¿Qué está diciendo? Bueno, este sistema ahora se puede utilizar porque como hay luz, puedo utilizarlo, puedo ir a cualquier parte de la casa, puedo utilizar la nevera, puedo utilizar la cocina, puedo utilizar el televisor, puedo utilizar el teléfono, puedo utilizar todo lo que esté en la casa, pero sin luz, ¿qué puedo utilizar?
¿Están todas las cosas de la casa? Sí, pero ¿la puede utilizar? No. Nosotros somos un sistema autosustentable. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, por eso es que la salvación es individual. Esto no es una religión. El que cree será lleno del Espíritu Santo y hará proeza, será poderoso en la tierra. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia está Sansón, que podía vencer 1000 personas. En la Biblia está Elías, que cuando oraba fuego bajaba del cielo. En la Biblia está Eliseo, que un hacha se cayó en un lago y él la llamó y rompió la ley de la gravedad y subió, porque el poder que está en nosotros es para que dominemos la tierra. Mire, yo quiero terminar con esto. ¿Sabe una cosa? Dios hizo en 5 días todas las cosas que están en la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la creación? Tiempo, espacio y materia. Esa es la creación. Pero Él la hizo en 5 días. Él hizo el sol, la luna, hizo la luz, las estrellas, la comida, los mares, todo lo hizo. Y después que lo hizo, le dijo al hombre: toma, aquí tienes todo lo que tú necesitas para que tú gerencies, para que tú señorees. No son las cosas creadas para que nos dirijan a nosotros. Nosotros fuimos creados para dirigir las cosas. Amén. En el Salmo número 8 dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste a señorar sobre todas las cosas que tú hiciste, sobre los aves, sobre los animales que caminan y los que nadan, todo lo pusiste debajo de los pies. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando vino el pecado, la autoridad y el poder del hombre ya no lo tenía. Entonces ahora le servíamos a las cosas, pero las cosas fueron hechas para que nos sirvan a nosotros. Hay gente que si no tiene a Cristo, si no ha nacido de nuevo, está buscando dinero, pero el dinero no fue hecho para que Dios lo busque. Nosotros fuimos hechos para que todas las cosas nos busquen a nosotros. Dicen amén. Cuando tenemos identidad, cuando tenemos de nuevo la revelación, tenemos a Dios con nosotros, estamos dirigidos por Dios, entonces tenemos de nuevo o de vuelta, tenemos el poder. Amén. El hombre no tiene poder si no cambia sus pensamientos, porque hay pensamientos negros o malos o en tinieblas y pensamientos buenos o de luz. Pero cuando vino el Hijo de Dios, vino a traer luz a los hombres. Pero los hombres prefirieron más, dice la Biblia, las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque lo rechazo, lo desprecio. Un hombre sabe que no tiene autoridad aunque tenga mucho dinero, pero dentro de él sabe que algo le falta. ¿Qué estará faltando? La conexión con Dios. Y esa conexión con Dios solo se puede lograr a través de Jesús. Un hombre que tiene al Espíritu Santo en los momentos buenos está tranquilo, y en los momentos malos está tranquilo, porque el que tiene la luz, al que tiene a Cristo, tiene el poder. Amén. El poder del Evangelio. Así que si todavía no tienes el poder, mira, para el cielo no se va a ir porque estés reuniéndote con un grupo a leer la palabra y ahora no, para el cielo va cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es necesario que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Él es la garantía de la vida eterna. Él es el poder. Mira, el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de la tumba de los muertos. Imagínense el poder que cuando Cristo resucitó, las piedras se partían, los cementerios se quedaban solo porque resucitaron. ¿Qué estoy hablando? El mundo se oscureció, empezó a tronar y empezaron a pasar cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto. Pero cuando resucitó, mi hermano, entonces vemos lo contrario, la vida de nuevo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El hombre puede tener mucho estudio, pero no tiene poder. En cambio hay gente que tal vez no tiene mucho estudio, pero tiene a Cristo y tiene todo el poder. Amén. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Así que es fácil. Es una simple oración que es poderosa, porque esta oración dice la palabra de Dios que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo.
¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a confesar. Vamos a repetir todo. Señor Jesús. Señor Jesús, Te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis Y pecados. hoy, Y hoy, como aquella mujer como aquella del mujer flujo de sangre, del flujo de si sangre, tan solo lo toco, si el tan solo borde de tocó su manto, el borde de su manto, seré salvo. seré salvo. Padre, Padre, yo recibo a Jesucristo yo recibo a como mi Jesucristo Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Y escribe mi nombre en el cielo. Y escribe mi nombre Y en el lléname cielo. hoy, Y lléname hoy, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a las naciones. Amén.